¿Quién vive en Nicaragua? Gente que no vende patria. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras. Hoy es lunes 25 de octubre, quedan 13 días para las elecciones, 2 semanas para celebrar la victoria del Frente Sandinista. Con Carlos José Hurtado y con Ismael Urbina, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima 91.7 y 105.3 FM. Sin fronteras para decir la verdad, sin fronteras trabajar, avanzar, combatir, vencer, sin fronteras. 6 de la mañana con 39 minutos, tenemos muchos ejemplos del esfuerzo que implica para muchas personas el optar a una vacuna. Por cierto, ya amanecieron gran parte de los puestos de salud, de los centros de salud, abarrotados esperando el inicio de la vacunación, porque hoy inician 2 grupos de edad, entre 2 y 17 años, que se aplica la vacuna cubana y debe estar presente uno de los padres para poder aplicar la vacuna, aunque tenga 17 años. Y para el grupo de edad de 18 a 30, a quienes se les va a aplicar la Sputnik Light. Ayer vinieron más de 1 millón de dosis en 2 viajes. Pero fíjense, les vamos a presentar esta fotografía. La primera es la de Yareili Xiomara García López. Ella tiene 18 años. Está embarazada por el tamaño de la barriga, probablemente unos 5 meses, ¿verdad? Ella vive en una comunidad que se llama el Bambú Central. Queda a media hora del casco urbano del municipio del Tortuguero. Este es uno de los municipios más aislados del país. Ahí va haciéndose la carretera. Y viaja aproximadamente 1 hora a caballo. Entre media hora y 1 hora está la comunidad, dependiendo cuánto ha llovido, cuánto lodo hay en el camino. Increíble, ¿verdad vos? Chavala ejemplar. Y luego tengo estas fotografías que difundió antier, el sábado, la alcaldía de Prinzapolca. Miren cómo van de lleno los pipantes. Y después los buses y el centro de salud abarrotado de la gente que llega a vacunarse. Todo el mundo conservando las medidas higiénicas del alcohol gel, del lavado de manos, de la distancia física, la mascarilla. Es impresionante. Y en las comunidades más alejadas del país, ahí está la vacuna, ahí ha llegado una brigada del Ministerio de Salud y lo que eso implica, el esfuerzo que eso implica. Ejemplares, la actitud ciudadana y la conducta del Estado por la vía de los trabajadores de la salud. Y también les quiero presentar esta fotografía, fíjense. Me dijo una amiga que no, que para qué presentar esas cosas, que la gente no lo cree, que no sirve de nada. Bueno, yo sí creo que hay que motivar el buen ejemplo, como lo hacíamos el viernes pasado con la foto que pusieron los compañeros de León. Esta foto es la hicieron de sus propios recursos, y esto es lo ejemplar. Dos compañeras de Ciudad Solotlán. Esto queda entre el Carlos Marx y el Hospital Alemán. En la sede del Silay, Managua, ahí queda. La sede del Silay colinda con el Hospital Alemán, pero se entra por Ciudad Solotlán. Ciudad Solotlán. Entonces ahí 2 compañeras de sus reales dieron a hacer esa manta.
porque ustedes saben que el Frente a nivel central no está dando la propaganda, sino que todo el mundo debe buscarla. Y dice que ya compraron pintura roja y negra para ir a los postes de la colonia y pintarlos de la bandera roja y negra. Esto es una actitud ejemplar y es lo que debemos estimular. Aunque algunos piensen que eso no, ¿para qué? Pues no, son conductas estimulantes, ejemplares de compañeras y de compañeros que están en la lucha ideológica y que no están esperando que les den nada, sino que buscan cómo hacer las cosas. Por ejemplo, es increíble, ¿verdad? Cómo se mueve la gente del frente. Ahí andan. El otro día recibí la visita en mi casa de un compañero del CLS del barrio. 6, 7 de la tarde. Llevaba 9, le faltaban 11. Pues eran 20 fichas por día. Ahí anda el compañero. De casa en casa. Entonces te preguntan y firmás. ¿Quién les paga a esos compañeros? Nadie. Ellos, por amor al frente, por amor a la revolución. Son actitudes ejemplares que... Y así como él, pues miles de compañeras y de compañeros que lo andan haciendo por todo el país. Nos quedan 13 días de campaña. Le vamos a contar cosas del COSEP. Ustedes saben que hemos estado sacando información del COSEP a lo largo de los últimos meses, porque ahora resulta que todos ellos son angelitos. Y bueno, con la detención del presidente y el vicepresidente del COSEP, dos delincuentes. Entonces asumió, ahora resulta que es sandinista que son increíbles, los tranqueros son increíbles, ¿verdad? Bueno, entonces resulta que asumió porque le corresponde el segundo vicepresidente, que es César Zamora, que es de la Cámara de Energía. Y de vicepresidente del COSEP, el tercer vicepresidente, que se llama Scott Vaughan. No tengo la menor idea de quién es. No sé, Zamora sí, porque archiconocido fue antes del golpe, pues, porque siempre hablaba en los medios, pues, sobre problemas de la energía. Pero ahora resulta que es sandinista, según pues los tranqueros, es sandinista, dice. Pero babosadas son, hermano. Pero, y además parece que él detectó que había una campaña negra en contra suya desde dentro del COSEP. Las mujercitas que había contratado Michael Haley y antes José Adán Aguirre para hacer las campañas de publicidad. Y entonces la propaganda negra la tenía a cargo esta señora. La corrieron ayer. Una tal María Fabiola Espinosa, ya la corrieron, asesora de imagen. Porque ella era la que dirigía, le pagaba, pasaba su chambulín a todos los sicarios. Los periodistas profesionales, dicen ellos, la del FBI, no sé quién es más. Y entonces la corrieron. A ver por dónde va el COSEP, porque si sigue por la línea de confrontación, mal les va a ir. Mal les va a ir. Pero fíjense, aquí tenemos la lista, cómo se distribuyeron el trabajo ellos en los tranques, para que vean. O sea, cómo el COSEP era copropietario de los tranques. Ahí habían 3 agrupaciones propietarias de los tranques. La conferencia episcopal encabezada en aquel momento por Báez, por la viuda Álvarez y el coronel Mata. Bueno, y Brenes, por supuesto, sí, Brenes estaba metido en todo eso. Ese era un propietario. El segundo propietario era el COSEP y el tercer propietario era el MRS. El otro día me estaba recordando todo lo que dijo Báez. Me acordé porque fue el profesor Rafael Valdés el que reveló eso. Que por cierto, ayer estaba de cumpleaños. Don Rafael Valdés, fallecido ya hace casi un año. Bueno, entonces él fue el que reveló estos audios, porque las comunidades cristianas, uno de sus miembros estuvo en esa reunión de Báez. Entonces Báez, uno de los copropietarios de los tranques, dice él que fue idea de él, ¿no? Fue genial, dice su idea. Dale pues. Entonces, eran tres socios, pues, de los tranques.
y como títeres, sí, porque el titiritero ya saben que son los yanquis, pues. Lo que pasa es que tienen su agente. Entonces, el director general del apoyo a los tranques era José Adán Aguerri. En ese momento era presidente del COSEP. Y su asistente era la María Germania Carrión, la hermana del Cookie. Los fondos del Banpro los manejaba Juan Álvaro Munguía, banquero. Los fondos del resto de los bancos los manejaba Luis Riva, el que está preso, el que le hallaron armas en su casa y que además tenía su empresa de seguridad, que era como su ejército, era su germen de ejército, ¿sí? De ahí sacaron armas para los tranques. Chamorro Juan Sebastián manejaba los fondos gringos. Ariana Moraga era coordinadora de Managua. Les estoy dando toda esta lista para que vean que hay un montón pendientes todavía de que ingresen al Chipote. Ariana Moraga, coordinadora de Managua. Ángel Gabriel Rocha, Iskra Giselle Malespín, Juan Diego Barberena. Todos esos eran en Managua. Para Masaya era la Zaida Hernández, ¿te acuerdas? Esta es la gritona. La Zaida y Llorona también. Entonces después, las cámaras empresariales, el COSEP, la AmCham, la FUNIDE, UPANIC, Hagamos Democracia, Ética y Transparencia, todos ellos hicieron un pool. ¿Y quiénes estaban encargados? Álvaro Vargas, que ya está preso, coordinador general. Su asistenta, Tania Solórzano. El encargado de abastecimiento, y ahí iban armas y otras cosillas, Michael Helly, otro preso. Su asistente, Jennifer Artola. El coordinador general era el secretario ejecutivo de Hagamos Democracia, Felipe Argüello, coordinador general de fondos internacionales, incluyendo la Unión Europea. Y de los gringos, la Irlanda Suárez, que ahí anda, en Miami se quedó. Ana Murillo Argüello, asistente para estos fondos internacionales. Luciano García, coordinador de los fondos de Hagamos Democracia. Manuel Orozco, o sea, este es otro, el que se las pica de analista. Y todos sabemos que es un agente, hace muchos años. Vive en Washington, ese no pone un pie aquí, le da miedo. Y nunca estuvo en los tranques, ¿verdad? No, manda. Roberto Curni, te fijas que faltan aquí. Roberto Curni, el de Ética y Transparencia, con su asistenta, la Ana Murillo. Gabriel Álvarez, el que se las pica de abogado constitucionalista. Ese ahí anduvo. La Kitty Monterrey, que decía, no, yo no, ahí andaba. José Peraza, este también está preso. Yader Loza, Jason Salazar, que se encargaba del abastecimiento de Lupoli. Judith Belén Mairena se encargaba de la UNAM Managua, donde la destruyeron, $15 millones en pérdida. Ahí también trabajaba la María Antonieta Fiallo, Freddy Blandón Argeñal. La Mercedes de Chong se encargaba de coordinar los fondos de la USAID. O sea, era la, ¿cómo te dijera yo? La cajera, pues, de los reales de la embajada gringa, de la CIA. La Claudia Neira se encargaba de administrar los fondos de UNIDE, de FUNIDE, que se los daba Chano García. Mario Arana, este es otro que todavía no está chipoteando. Mario Arana se encargaba de distribuir los productos médicos. Horacio Borges, este era era el coordinador del abastecimiento de los tranques de la carretera norte. María José Villavicencio, coordinadora general de abastecimiento de los tranques de Occidente. Mariela Terán se encargaba de abastecer Jinotega, Matagalpa, Estelí y Huaco. Y con su asistenta, Elena Leiva. Roberto Linarte era el contador general y auditor.
de inventario. Otra que falta, Lucy Valenti. Se encargaba de abastecer los tranques de Rivas, Granada y Ometepe. Daisy George se encargaba de la costa caribe. Jimena González, esta manejaba los fondos del INDE, otra cámara del COSEP, otra entidad del COSEP, y del FINDE, la fundación del INDE, para los tranques de Jinotepe, nada más y nada menos. ¿Viste? Jimena González se llama, ¿viste? Y luego está Medardo Mairena con su asistente Pedro Mena, que se encargaban, eran los coordinadores del Pacífico y el Centro. Ay, Dios. Y representantes de los movimientos ante esa entidad que coordinaba los tranques era la Ana Quiroz, que ya vive en Costa Rica ahora, del movimiento feminista, Alexa Zamora, de la Unidad Azul y Blanco, y ellos se encargaban de abastecer Managua, de abastecer medicamentos Carlos Bendaña y la Rosana Terán. Te fijas, una lista larga, falta. Yo te dije. Y aquí estamos mencionando solo la parte del COSEP. Pero aquí hay mucha caña que moler. Hay un día de esto les voy a contar más. Es decir, aquí no está todo el mundo. No, hombre. Y lo que pasa es que andan con esperanza de volverlo a hacer. Y como ya les cortaron todos los reales, entonces no hayan cómo. Y además les quebraron en la caja chica, que era el COSEP, entonces no hayan cómo. Andan en esa, sí. Para que vean, pues. Larga lista. Larga lista. Son las 6:54. El día viernes les comentábamos. Hoy vamos a hablar de. Empezar el relato hoy. Y lo terminamos el miércoles. De la primera acción armada guerrillera del Frente Sandinista, que fue Patuca, Raití, Bocay. Lo vamos a empezar a contar hoy de la mano de Germán Pomares Ordóñez, uno de sus protagonistas. Y lo vamos a culminar el miércoles con otro relato. Pero antes, yo les contaba el viernes, parte de lo que dijo Vladimir Putin, el presidente de Rusia. Yo les decía, él había identificado 3 o 4 problemas gruesos que vive el planeta en este momento, y luego presentó 4 tesis. Muchas gracias a Natalia Sokolova, que nos ayudó con la traducción. Le adelanto mi conclusión. O sea, en las tesis, Vladimir Putin evidencia, o sea, él tiene un diagnóstico que me parece correcto, identificando los grandes problemas de la humanidad, pero en sus tesis, de la formulación de su propuesta, de una visión profundamente reaccionaria, incluso con una evaluación que hace Putin sumamente reaccionaria, una evaluación de fenómenos políticos como la Revolución de Octubre o cualquier otra revolución, sumamente reaccionario. Me sorprendió, pues, no sé si lo hará por oportunidad o por qué, pues, pero me chocó, pues, el enfoque reaccionario, pero en fin. Entonces, yo le decía, ¿verdad? Putin hablaba del diagnóstico y decía, tenemos el cambio climático, tenemos un modelo capitalista agotado, incluso en los países desarrollados, y los dilemas éticos que plantean los cambios científicos, las innovaciones tecnológicas que afectan toda la vida de los seres humanos, desde el Internet de las cosas o hasta los cambios en el cuerpo de cualquier ser humano, todos los dilemas éticos que hay ahorita entre ciencia, técnica y la vida, pues. Y según Putin, pues aquí está en cuestionamiento para dónde va el ser humano, para dónde va la humanidad, qué es lo que queremos hacer. Entonces luego él se tira las tesis, entonces yo las quiero resumir, estas tesis. Son 4 las que él plantea. Y dentro de este planteamiento es que va todo su enfoque sumamente conservador por ser
políticamente correcto, ¿no? Pero realmente reaccionario, hermano. Bueno, esa es mi opinión. Su primera tesis es, que un poquito se lo decía el viernes, dice Putin: la pandemia del coronavirus ha demostrado claramente que solo el Estado es la unidad formadora de estructuras del orden mundial. Es el Estado, o sea, la recuperación del papel del Estado, un Estado vigoroso. Por cierto, dice, los acontecimientos recientes han demostrado, y esta es otra cosa muy interesante que plantea Putin, los acontecimientos recientes han demostrado que los intentos de las plataformas digitales globales, Facebook, Twitter, con todo su poder, el que es obvio, dice, lo vimos en los procesos internos políticos de Estados Unidos, por ejemplo, pero aún así, ellos, los dueños de esas plataformas, no logran usurpar las funciones políticas o estatales. Sus intentos han sido efímeros. Qué importante, ¿eh? O sea, ustedes saben, pues Facebook quiso determinar quién es quién en cada país, o sea, quién va a ganar en cada país. Con todo su algoritmo, el estudio que hizo lo logró en Gran Bretaña en el Brexit, ¿se acuerdan? Logró que se impusiera que Gran Bretaña se separaba de la Unión Europea, pero eso se le ha revertido, y después se metió en las elecciones de Estados Unidos contra Trump. Pues dice Putin, esto es efímero, no ha logrado sustituir al Estado, ¿verdad? Dice, en esos mismos estados, dice Putin, ¿verdad? Como en Europa, dice, se le señaló cuál es su lugar, con solo fijarse en las multas, dice. Ahora sigo con la tesis del Estado. Dice Putin, en las últimas décadas, muchos han maniobrado con los conceptos pegadizos según los cuales el papel del Estado se declaraba como obsoleto y anticuado. Supuestamente en el contexto de la globalización, las fronteras nacionales se convierten en un anacronismo y la soberanía es un obstáculo para la prosperidad. Ya saben, ya lo he dicho una vez, quiero volver a formularlo, dice Putin. Los que intentaron abrir las fronteras ajenas, apoyándose en sus ventajas competitivas, tan pronto quedó claro que alguien en algún lugar estaba logrando grandes resultados, inmediatamente esos que te habían obligado a abrir fronteras se cerraban las propias. Las aduaneras o las que fuera. Interesantísimo. O sea, ¿qué es lo que te está diciendo? Bueno, aquí comenzaron a decirnos, aquí en Nicaragua, recuerden, no, hombre, ¿qué es eso? El Estado, hay que hacerlo chiquito, eso es anacrónico, eso ya pasó de moda. Ahora el mundo está globalizado, todo lo que vale es el mercado, sin que todas las cosas circulen. Pero la hora de los migrantes, ahí sí habían fronteras, ¿verdad? Frontera de la pobretería que migraba. Los ricos que migran no hay problema, pueden entrar a cualquier país. Pero la pobretería no. Esa la ilegalizan, la reprimen, ¿verdad? La encarcelan, la humillan. A la pobretería que migra. A los riquitos que migran, como van con sus reales, entonces se supone que no, vengan, son inversionistas. Entonces nos tiraron ese cuento, los estados no sirven, son anacrónicos, están pasados de moda, son antiguos. Con la pandemia se ha demostrado que eso era mentira. Ya ni se discute, pues. Ya ni se discute el valor del Estado para protección de los ciudadanos. Pero además, nos dieron ese cuento para que los ricos se apoderaran de los mercados de los pobres y sacar más reales. Es decir, para que ellos pudieran exportar su mercadería a todos los países empobrecidos, abarrotaran los mercados y tuvieran salida y tuvieran ganancias. Pero cuando nosotros nos iba bien a los pobres, entonces queríamos hacer lo mismo con ellos, o sea, traer nuestros productos a esos países y había problemas. Si teníamos mucho éxito, ya no cerraban las fronteras, que es lo que ha pasado. A China le ha ido súper bien, los gringos cierran la frontera. Parte de la crisis del modelo capitalista. En consecuencia,
Dice Putin, solo los estados soberanos son capaces de responder eficazmente a los desafíos de la época y las demandas de los ciudadanos. Y aquí dos conceptos, estado y soberano. Solo los estados soberanos. En consecuencia, dice Putin, cualquier orden internacional efectivo debe tomar en cuenta los intereses y capacidades del Estado, partir de esos intereses, de esas capacidades, y no intentar probar que no deben existir. Además, dice Putin, es imponer algo a alguien, es imposible imponer algo a alguien, ya sean los principios del sistema sociopolítico o los valores. Eso es imposible imponérselo a nadie. Alguien por sus propias razones los bautizó algunos principios como que si fueran universales, y son los de ellos. Es como como dice la comunidad internacional, te dice, son los países capitalistas, proimperialistas. Esa es su comunidad internacional. Ahí no entra el 90% de los países de todo el mundo, entonces, pero ya son dueños ellos del concepto. La comunidad internacional dice, y son ellos. Ellos y sus adláteres, sus subordinados, sus países satélites. Es igual con esto de los valores universales. ¿Cuáles valores universales? Los de ellos. Los valores del capitalismo. Bueno, que ya aparte de esos valores ya no es la democracia. La democracia les estorba. Entonces, y dice Putin, esto me parece muy bonito como lo formula, dice. Después de todo, dice Putin, es obvio que cuando llega una crisis real, solo hay un valor universal, la vida humana y cómo protegerla. Y esto es auténtico. Cada estado decide independientemente en función de sus capacidades, cultura, tradiciones. Estamos totalmente de acuerdo en todo esto. Esa es su primera tesis. La recuperación del Estado, no solo como concepto, sino como realidad política y realidad política dominante de la sociedad moderna. Estado y soberanía van acompañadas las dos cosas. Y ese Estado soberano actúa en función de sus capacidades, culturas y tradiciones. La segunda tesis, que aquí es donde ya entramos en problemas en concepto, por lo menos, uno dice, la escala del cambio hace que todos seamos especialmente cuidadosos, aunque solo sea por un sentido de autopreservación. Los cambios cualitativos en la tecnología o los cambios cardinales en el medio ambiente, la ruptura de la estructura habitual, no significa que la sociedad y el Estado deban reaccionar radicalmente. O sea, lo que él está cuestionando es que la crisis que está viviendo el mundo no significa hacer la revolución. Él dice que la revolución es un desastre. Que todas las revoluciones han sido un desastre. Eso es lo que él dice. ¿Verdad? Dice, romper, como saben, no construir. Le dice que las cosas hay que hacerlas paulatinamente. Y cita de ejemplo, ¿verdad? La propia Revolución de Octubre no lo menciona así. Pero él dice que Rusia, después de la Primera Guerra Mundial, tenía problemas similares, incluso menores, dice, que otras potencias europeas, ¿verdad? Y aún así la revolución empeoró los problemas, dice Putin. Dice, los valores son producto del desarrollo cultural e histórico de cada nación y son un producto único. O sea, lo que es un valor para los nicaragüenses no necesariamente es un valor para los rusos o para los yanquis, o para los colombianos, o para los franceses, o para los mozambicanos. No. Lo que es un valor es un producto único, de acuerdo a tu desarrollo, tu historia, tu tradición. Entonces dice, el entrelazamiento mutuo de los pueblos sin duda enriquece la apertura amplia de los horizontes y te permite pensar de manera diferente sobre tu propia tradición. Pero este proceso debe ser orgánico, dice Putin, y no es decir, debe ser que lo vaya asimilando la sociedad y no puede ser a toda madre, dice Putin. El extraterrestre está siendo rechazado, el fuera de ese ámbito lo rechaza la gente de una sociedad determinada, incluso de forma aguda, dice. Los intentos de establecer una receta, un dictado, en condiciones de perspectivas inciertas e impredecibles,
complican aún más una situación ya aguda y por lo general implican una reacción inversa y el contrario al resultado esperado. ¿Qué te dice? Y hay que, cuando vos querés imponer, te complica más el panorama. No hay receta. Entonces, el futuro es incierto y además alguien que te quiere imponer cómo lo querés hacer, peor se pone la cosa. Y entonces aquí cita, me pareció muy interesante, cita los graves clavos que tienen los países capitalistas desarrollados. Los europeos, los gringos, los japoneses, todo el mundo capitalista desarrollado tienen gravísimos problemas. Y han tenido que volver a ver a su ombligo para resolver esos problemas internos, porque si no, sus ciudadanos le pasan la factura. O sea, esa crisis del capitalismo de la cual hablaba Putin, es de esa maraña de problemas que ya no tiene salida, afecta también a los países insignes, a los buques insignes del capitalismo. ¿Ah? Y después dice, alguien en los países occidentales está seguro de que el borrado agresivo de páginas enteras de su propia historia, la discriminación inversa de la mayoría en interés de las minorías, o la exigencia de abandonar la comprensión habitual de cosas tan básicas como mamá, papá, familia, o incluso las diferencias de género, son, en su opinión, los puntos de referencia del movimiento hacia la renovación social. Eso es lo que piensan en algunos países. Y entonces dice Putin, ese es su derecho, no discutimos eso, dice Putin, pero pedimos que no se metan en nuestra casa. Tenemos un punto de vista diferente. Al menos, dice, la abrumadora mayoría de la sociedad rusa tiene un punto de vista diferente. Creemos que debemos basarnos en nuestros valores espirituales, en la tradición histórica, en la cultura de nuestro pueblo multinacional. Esto es un principio válido para cualquiera. Cada sociedad tiene un punto de vista diferente sobre casi todo, hermano. Sobre casi todo. Y entonces después él dice, yo soy un conservador. Y así debemos enfrentar esta crisis. El enfoque conservador, dice Putin, no es una protección irreflexiva, no es miedo al cambio y no es un juego de retener las cosas, de frenar las cosas. Menos es el encierro de cada quien en sus propias cáscaras. Según él, el enfoque conservador es en primer lugar el soporte sobre una tradición probada por el tiempo, la preservación y multiplicación de la población, el quererse a uno mismo y a los demás bajo una visión realista, la estructuración precisa de un sistema de prioridades, la correlación de lo necesario y lo posible, calculando la formulación de las metas y el rechazo fundamental del extremismo como una forma de acción. Y seamos francos, dice Putin, para el próximo periodo de reconstrucción mundial que puede durar bastante tiempo y cuyo diseño final se desconoce, el conservadurismo moderado, que es lo que él propone, es la línea de comportamiento más razonable, al menos en mi opinión, dice Putin. Inevitablemente irá cambiando, por supuesto, pero hasta ahora el principio médico de no hacer daño parece ser el más racional. No il nocere. Lo primero es no hacer daño, un principio de la ciencia médica. Y finalmente, para cerrar esto que él define como el conservadurismo moderado, dice, nuestro conservadurismo es el conservadurismo de los optimistas. Esto es lo más importante, dice Putin. Tenemos fe en que el desarrollo estable y exitoso es posible. Todo depende en primer lugar de nuestros propios esfuerzos y, por supuesto, estamos listos para trabajar con nuestros socios en aras de objetivos nobles comunes. En esta reflexión de su segunda tesis, de la tercera tesis, ¿no?, es cuando él arremete contra la revolución y contra no sé qué, y con allá él. Y lo último que él habla sobre estas tesis es, dice, somos muy conscientes de que es imposible resolver muchos graves problemas
sin una estrecha cooperación internacional. Pero hay que ser realista, dice. La mayoría de los hermosos eslóganes sobre la solución global de los problemas globales que hemos escuchado desde finales del siglo XX nunca serán realizados. Y es verdad, mano. Las metas de emisión de carbono, la reducción de los índices de la pobreza, etcétera, mentira, hermano. Las soluciones globales prevén tal grado de transferencia de los derechos soberanos de los estados y de los pueblos a estructuras supranacionales para los cuales francamente pocas sociedades están listas, y siendo sincero, nadie está listo. O sea, lo que te dice, hombre, como parte de esas soluciones que han planteado esos organismos internacionales, Naciones Unidas, es que vos vas como Estado a transferir muchas de tus competencias a esa entidad, como ha pasado en Guatemala, por ejemplo, como pasó en Honduras en un momento dado y en El Salvador, ¿no? Si vos transferís tus competencias, tus posibilidades, tus alcances como Estado soberano a un organismo internacional. Y si nadie está listo para eso, y se ha demostrado ahora. Pero esto no significa, advierte Putin, que sean imposibles algunas autolimitaciones en nombre de contribuir a los desafíos, a la respuesta a los desafíos globales. Precisamente dice por la razón de que un desafío global es un desafío para todos juntos y para cada uno individualmente, por ejemplo, el cambio climático. Y si cada uno puede ver por sí mismo los beneficios concretos de la cooperación para contrarrestar tales desafíos, esto sin duda aumentará el grado de preparación para un verdadero trabajo conjunto. Es decir, que en la medida que cada país vea de que esa solución conjunta con otras naciones le beneficia en esa misma medida, va a contribuir y va a renunciar a determinadas competencias para que ese problema común tenga una solución común. La principal institución internacional, las Naciones Unidas, sigue siendo un valor incambiable para todos, al menos hoy, dice Putin. O sea, defiende la existencia de la ONU. Creo que precisamente es la ONU en el mundo turbulento actual la portadora del muy saludable conservadurismo de las relaciones internacionales que es tan necesario para normalización de la situación. Y al final dice, la organización es muy criticada por no adaptarse a los tiempos, a los cambios rápidos, por no adaptarse a tiempo a los cambios rápidos. Es parte cierto, por supuesto, dice Putin. Pero tal vez esto no solo sea culpa de la propia ONU, sino sobre todo de sus miembros. Además, la ONU es portadora no solo de normas, sino también del espíritu mismo del establecimiento de las normas, y se basa en los principios de igualdad y de máxima consideración de la opinión de todos. Nuestro deber, dice Putin, es preservar este patrimonio de Naciones Unidas, por supuesto reformando la organización, pero de modo a como se dice, sin tirar el niño al agua. Básicamente lo que plantea Putin. Interesante, hay que meterse en estas cosas para ubicarnos, ¿dónde nos ubicamos nosotros? Nosotros tenemos una visión, creo yo, de Nicaragua un poquito diferente en evaluación de los fenómenos. Y yo te digo, hay una cosa básica, hermano. La revolución es una tarea, ¿cómo te dijera yo? Se pone a la orden del día en aquellas sociedades que lo necesitan. Es una necesidad según la sociedad, según su desarrollo histórico. Vos no podés imponerle a nadie que no haga revolución. Eso es absurdo. Que es la tesis de Putin, pues. No, hombre. Cada país verá. Cada sociedad verá. Cada pueblo verá. Hombre, esto no... Un pueblo, cualquier pueblo dice, hombre, este esquema no me da libertad, no me da prosperidad, no me da de comer. Voy a construir uno nuevo. Va fuera de aquí todo este sistema y hace su revolución. Eso es su derecho. Y vos no lo podés limitar. Vos no le podés dictar en nombre del conservadurismo, no sé qué chochada, pero en nombre de la estabilidad mundial, vos no le podés dictar a un pueblo, usted no haga revolución porque eso va a ser peor el remedio que la enfermedad. No, hombre. Esa es la opción, autodeterminación de los pueblos, un derecho esencial. Esa es mi opinión. Y luego, si te pones a juzgar, ¿cómo es posible que se pongan a juzgar la Revolución de Octubre, la Revolución Cubana, la Revolución China?
o la vietnamita, por citar 4. Ya no digamos la de Irán, la de Nicaragua o la de Venezuela. ¿Cómo la vas a juzgar de una manera tan grotesca como dice que no ha servido para nada, que lo que han es agravado los problemas? Es absolutamente falso. Pero bueno, pues esa es la opinión de él. Una pausa, regresamos con la primera parte del relato de Bocay. Son las 7:18. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Son las 7 de la mañana con 24 minutos. Entonces, fíjense, en 1976 a finales, estando en Costa Rica, Pomares, después de haber salido de la cárcel, después del operativo de Juan José Quesada, Diciembre Victorioso, va a Cuba y rumbo a Nicaragua pasa por Costa Rica. Y ahí lo entrevista un extraordinario compañero ya fallecido, falleció hace como 5 años, algo así, el compañero Roger Vázquez, el Borrego, que fue nuestro embajador en la Federación Rusa, a propósito de Putin. Ahí estuvo de embajador con Daniel ahorita. Y entonces esta entrevista con el Borrego, Pomares relata pormenorizadamente cómo fue que se organizó Bocay. Fíjate bien, miren por qué es importante esto. Primero, porque el proceso de construcción del Frente Sandinista no es un proceso lineal de crecimiento exponencial, para nada. Es uno que va de tropiezo en tropiezo. Son muchos más los tropiezos de los cuales se va aprendiendo las victorias en aquellos primeros años. Eso es una parte. Segundo, porque está compuesto por seres humanos con debilidades y fortalezas. No son santos, son compañeros que son como todos nosotros, como cualquier ser humano, que son portadores de mil contradicciones, que no son ajenos a los problemas de los cuales absorbemos, o los problemas que absorbemos por la propia naturaleza de la sociedad. Esto es importante. Entonces, primero, fue un proceso complejo. Segundo, hecho por seres humanos, de carne y hueso, que no son santos. Tercero, creo que es muy importante. Yo creo que el hombre que encarna, me parece a mí, la transmisión de todo lo que fue la experiencia de Sandino a través de Santos López, el coronel Santos López, el hombre que encarna, o sea, que recibe con mayor vigor esa transmisión de experiencia, es Germán Pomares, por su amistad con el Danto. Él se hace brother del Danto en Cuba. Y se hacen el que le pone Danto al Danto es Santos López. Y además, durante la experiencia de Bocay, Pomares se le pega también al coronel para aprender cómo hacer emboscada, cómo sobrevivir en la montaña, cómo durar más en una caminata. Él se le pega al coronel, no se le despega. Entonces todo eso le permite a Pomares asimilar, chuparle toda la experiencia, y el que más logra hacer este proceso es Pomares, incluso por encima de Carlos y de otros compañeros dirigentes del frente. Es Pomares, creo yo, pues. Esto es importante, por eso es importante. Pomares es una pérdida tan dolorosa, pero tan dolorosa, y sobre todo, puchica, en la parte final. Pero bueno, pues entonces va a contar Pomares lo de Bocay. Yo les ruego que le pongan mente. Entonces, en 1962, ya Pomares fue a Cuba, estuvo en el acto del 26 de julio, se hizo amigo de Santos López, se quedó asombrado con lo que vio en Cuba, Entonces regresa a Nicaragua y se emplea en una desmotadora ahí en Chinandega. Pero antes de eso, pongan cuidado en esto.
Les voy a recordar un caso, porque es que lo mencionó Pomar y me puse a investigar. Fíjense, estos 3 compañeros, declarados héroes sandinistas por la dirección del Frente Sandinista en 1970, somos tantos, ¿no? O son tantos, perdón, los compañeros que han caído, que no tenemos posibilidad de recuperarlos a todos. Esto es cierto, pero es que a veces hay olvidos imperdonables. El olvido de estos 3 compañeros, por ejemplo. Estos 3 son asesinados por la Guardia Nacional y el Frente los declara héroes sandinistas. La dirección del Frente, encabezada por Carlos Fonseca, en 1970. Y cayeron en una fecha que es símbolo para el Frente, el 15 de julio. 15 de julio cae Julio Buitrago, cae José Benito Escobar y caen estos 3 compañeros. Julio Buitrago en el 69, ellos 3 en el 70, José Benito en el 78. Entonces, ¿de quiénes estoy hablando? De los compañeros Edwin Meléndez, Orlando Castillo y Noel Argüello Pravia. Los 3 caen en una zona, en Caratera, donde el Frente, es parte del esfuerzo de Sinica, que se llamó, pretendía volver a iniciar el esfuerzo guerrillero. Entonces, la Guardia los había detectado a Argüello Pravia, que tenía una finca donde se había localizado el esfuerzo guerrillero. La Guardia lo detecta, embosca a Noel Argüello, que iba en compañía de Edwin Meléndez y de Orlando Castillo, y los asesina a los 3. Después la Guardia dijo de que Noel había prestado su finca, El Socorro, para entrenar a los guerrilleros. Edwin Meléndez, hijo de Justo Meléndez Prear. ¿Quién es este Justo Meléndez? Era un compañero antisomocista que tenía un determinado estatus social, pero él administraba una desmotadora ahí en Chinandega. Y en esa desmotadora él le daba trabajo a todos los antisomocistas. A los que le negaban el trabajo en la desmotadora somocista o conservadora, pero que eran antisandinistas, pues, antirrevoltosas, para decirlo de una manera. Entonces no le daban trabajo, entonces él les daba trabajo a ellos, entre ellos Pomares. Entonces, este compañero Edwin Meléndez era hijo de Justo Meléndez, al que le decían un comunista a los somocistas. Justo Meléndez Prear. Y Orlando era un carpintero de Managua, Orlando Castillo. Entonces, Noel Argüello Pravia, Edwin Meléndez y Orlando Castillo. También la operación de Caratera, ahí también resulta herido un compañero que trabajaba de albañil, cuyo nombre era Isaac Celedón. Entonces recuerdo esto, que fue en el 70, 15 de julio de 1970, para recuperar la memoria de estos compañeros, los cuales de manera grosera los hemos olvidado. Hay que recuperar los 15 de julio para conmemorar la vida y el sacrificio de estos 3 compañeros. Bueno, regreso a Pomares. Entonces la entrevista la da a finales de 1976. La entrevista la realiza con una gran visión el Borrego, ¿verdad? Diciendo, hombre, yo le voy a entrevistar a Pomares y le voy a sacar todo lo que sabe este hombre. ¿Te imaginas hacer una catedral? ¿Y qué va a hacer, mano? Fueron como 4 horas, pero no, es mentira que le va a sacar a Pomares en 4 horas. El Pomares era para hablar días y días. Entonces, está trabajando Pomares en esta desmotadora y por abril o mayo lo llega a ver un hondureño, un chavalo, que se llamaba Agustín Fuentes. Lo llega a ver y le dice, mira, aquí le mandan una carta. La carta está firmada por el Chusema. Y entonces Pomares cae en la cuenta que el Chusema es Santos López. Porque él, cuando se ponía bravo, le decía a cualquiera, ese es un Chusema, decirle al Chusema que venga. Cuando estaba bravo Pomares, Santos López así le decía a la gente. Pues. Y el Chusema en Honduras, así le decían en aquella época, no sé si lo siguen haciendo ahora, los Chusemas son los campesinos, o sea, pero una palabra de desprecio, pues. En Guatemala es como loco, más o menos. Así, por lo menos se usaba en aquella época los guatemaltecos como loco, como extravagante, como
Y loco. Bueno. Entonces, así se firmaba, entonces cae en la cuenta Santos López. Cae en la cuenta, Pomare, este es Santos López. Y entonces le hace caso. Porque le dice, vámonos pues, le dice. Y se va, agarran una camioneta, se van a la vía Salvadorita, que hoy se llama vía 15 de julio. Ahí Agustín Fuentes ya tenía un caballo listo. Y entonces un rato a pie, al lado del caballo, montado el otro, y el otro rato bajaba el caballo. Imagínate, kilómetros, desde la vía 15 de julio se fueron buscando las manos. Un ratito a pie, otro ratito a caballo. Porque un solo caballo. Así llegan a parar en una comarca que se llama El Amarillo. Ahí por Macuelizo. Ahí llegan a parar y siguen lo mismo. Dice, ratos él a caballo, ratos yo trotando para la parte del caballo. Después, cuando ya cruzamos al otro lado, en un lugar que se llama El Arenal, esto queda como a 30 kilómetros de Las Manos, ya después del Paraíso, en la zona de Dalní. La zona rural de Dalní en aquella época, no sé cómo, me imagino que ahora El Arenal ya fue absorbido por Dalní. Dalní está muy grande. Y ahí dice, agarramos otro caballo. A caballo nos fuimos de otro sandinista. Un señor Manuel, no me acuerdo el apellido. Que lo conocía el coronel Santos López. Que fue donde primero llegó el coronel para que le prestara a ese muchacho, a Agustín Fuentes. O sea, este era hijo de crianza del señor de Manuel. Y le dice a Manuel que le preste a Agustín Fuentes, su hijo de crianza, para que le vaya a dar el recado a Pomare, que se vaya para Honduras, que quieran hablar con él. Entonces dice Pomare, ahí dejamos los caballos. Y al día siguiente agarramos una camioneta que nos llevó a Choluteca. De Choluteca agarramos otra que nos llevó a Tegucigalpa. Y llegamos a una casa donde un abogado, que el padre había sido sandinista hondureño, y ahí estaba el coronel Santos López, ahí estaba Carlos Fonseca. Fíjense bien. Carlos no vivía ahí, pero ese día me estaba esperando junto con Santos López. Comenzamos a platicar ese día. En la madrugada del día siguiente, el coronel salía a reconocer un lugar sobre el río Patuca. El río Patuca, que es muy caudaloso, termina desembocando en el río Coco. Va a la par, pues. Hay una zona ahí boscosa que es la reserva natural una reserva natural más grande de Honduras, la del Patuca. Entonces, como en la madrugada del día siguiente se iba el coronel a la zona del Patuca a reconocer la zona, a él le dan una carta para que se la llevara a Navarrito. Así le decía Pomare a Jorge Navarrito. Y un poco de recomendaciones que memorizara sobre lo que se iba a hacer. Jorge Navarro estaba dentro del país. Así fue que con el mismo muchacho Agustín Fuentes me volví para atrás. Me llegó a dejar hasta la vía 15 de julio, vía Salvadorita. Y él se regresó con las bestias solo. Yo me fui, llegó Navarrito a mi casa, le entregué las cartas y todo lo que llevaba, y ya me dijo que si yo estaba listo para irme a la montaña cuando me mandaran a decir otra vez. Pues claro, le dije yo, estamos listos. Pasa el tiempo. Entonces en julio cae preso Pomare. Lo echan preso y había echado preso a otros, entonces a él lo echan preso buscando información de qué es lo que había andado haciendo en Cuba. Que se había entrenado armas, que se había metido a todas esas cosas. En Chinandega estuvo preso y no le pasó nada, no lo torturaron ni lo golpearon. Después lo llevan a Managua, a la oficina de la seguridad, y ahí sí lo someten a las golpizas que acostumbraba la guardia. Finalmente lo sueltan el 1 de agosto. Y él se vuelve al viejo. Le presta 10, se encuentra un viejano en la calle después que lo soltaron y le presta 10 pesos, y con esos 10 pesos se fue para el viejo. Y volvió a trabajar en la desmontadora. El 10 de diciembre, dice Pomare, de ese año, 1962, me mandaron a decir que me fuera para Honduras. Ya me fui yo, con íntimo Caria Sandino y con Francisco Trejo. Ya Narciso Cepeda, Aurelio Núñez,
Boanerges Santa María y Leonardo III ya los habíamos sacado para Honduras. Se les sacaron pasaporte y se fueron para Honduras. Y de ahí se iban a ir para Cuba, porque sí se sabía que iban a recibir entrenamiento. Pero no les dieron pasaporte, sino que les dieron un permiso para ir a Honduras. Y se quedaron estancados en Honduras. Estando ahí estancados en Honduras, dijo el coronel Santos López: bueno, si no hay viaje y si ustedes quieren que los lleve para la montaña, me los llevo. Al saber que iban con el coronel Santos López, se fueron los 4 ellos para la montaña. Se fueron Boanerges Santa María, Narciso Cepeda, Aurelio Núñez y Leonardo III. Los 4 se suponía que iban a ir a Cuba a recibir entrenamiento, pero como no tenían pasaporte, sino solo el pase para ir a Honduras, entonces se los lleva el coronel Santos López. Ahí permanecían, cuando llegan, ¿verdad?, estos 4 con el coronel López, ahí permanecían en ese lugar los que habían estado con Alejandro Martínez en la montaña en 1960, en Honduras. Bayardo Altamirano, Pedro Alparo Los Ríos, Chico Torillo, nunca le supe el apellido, dice Pomares, el Cuje Faustino Ruiz, el Huihuilí Daniel García y Luis Fischer, un electricista que todavía trabaja ahí en León, dice Pomares, en el 76. Como electricista estaban un montón de muchachos buenos caminantes y más preparados ideológicamente. Todo el resto se había ido. Claro, ya con toda esa gente se comenzó a hacer el grupo de la guerrilla de 1963 y se trasladaron a un lugar de Catacama. Eso queda en un valle de Olancho, de Tegucigalpa hacia el Caribe, digamos. Yo llegué a un lugar del río Guineo, eso es al sur, rumbo a Nicaragua, el río Guineo. Eso fue el 6 de enero de 1963. Fíjense bien. El 6 de enero, cuando yo entré a la montaña, y salió Chicho Cepeda con unos granos en la canilla. Era el leishmaniasis, la lepra de montaña. Y se le habían metido unos tórsulos, unos gusanos. Son horribles. La lesión del leishmaniasis es espantosa. Chicho llegó a dejar a la montaña y se regresó a la ciudad a seguirse curando. Hasta que se curó, volvió a entrar a la montaña. Ahí ya me encontré a Agustín Fuentes, el chaval hondureño, a Aurelio Núñez, a Cristóbal Guido, a Boanerges Santa María. Habíamos 5 del viejo y 2 muchachos de Chinandega. Entonces se comenzó a preparar la guerrilla. Ahí tuvimos el entrenamiento de cómo se ponía una emboscada, la retirada, la voz de retirada. Entrenado por el coronel Santos López. El que actuaba como jefe militar era el coronel Santos López. Había otros que habían recibido entrenamiento teórico y explicaban la parte teórica, pero la parte práctica la explicaba el coronel Santos López. Por ejemplo, dice Pomares, una patrulla que caminaba por un sitio sin saber en qué lugar estaba la emboscada, entonces ellos iban a la expectativa, pero era difícil descubrirla. La emboscada estaba siempre bien enmascarada entre el monte y era difícil que la pudiera ver. La vida ahí era dura, pues a veces llegaba provisión suficiente por el río, el Guineo, y había veces que no llegaba. Pero ahí había mucho que cazar, tantos jabalíes, monos. También río arriba había guineo, botábamos zapotes de los palos y los poníamos a madurar. Que así acabamos todos los monos que andaban en la región. Como a 5 o 6 kilómetros de la redonda ya no quedaron monos. Y había tendaladas cuando llegamos. El plan de la guerrilla, de ahí del Patuca, era entrar a Nicaragua, hacer contacto. Se sabía que había un grupo preparándose dentro de Nicaragua, reconociendo zonas en el país donde nosotros íbamos a llegar y que ahí iba a haber provisión, que ellos, los de adentro, estaban haciendo una preparación de aprovisionamiento y reconociendo las zonas. Había unos 14, 15 personas. Ahí estaba, por ejemplo, Ernesto Fernández, el Masaya, ¿verdad?, que después cae en Pancasán. Los hermanos Benavides. Estos eran los que estaban dentro del país. Estaba Rigoberto Cruz, Jorge Navarro, que estaba de coordinador de la ciudad, y Carlos Fonseca, que estaba en la región de Matagalpa, en la ciudad. Pero había un Villegas, que era el responsable de la montaña.
Este Villegas se había subido a la montaña con la intención de hacer contacto con los campesinos y los finqueros opositores para que eso les prestaran la ayuda necesaria y para reconocer la zona. Prácticamente donde se pensaba operar era desde el norte, más al norte de Matagalpa hasta pegar al río Coco. Pero este Villegas lo que dispuso fue hacer nada más un grupo guerrillero. Y así fue. Así estuvimos cambiando muchos campamentos. En el río Patuco habían 30 y pico de gente entonces. Estaba Santos López Gómez, que era el responsable militar, el sobreviviente de la noche, que mataron al general Sandino, pues era uno de los guardaespaldas del general. Bayardo Altamirano, que era el encargado de la comisión política y que daba charlas políticas al grupo. Silvio Mayorga, que era de los que habían organizado el movimiento desde afuera del país y era encargado de abastecimiento, entraba y salía del campamento a 2 días de camino. Con Chicho Narciso Cepeda unas veces y otras con el Cuje, Faustino Ruiz. El Chino Juan, que todavía no se había graduado, pero operaba como médico. Modesto Duarte, que era responsable de una escuadra, este es el huaqueño. Iván Sánchez. Mauricio Duarte, que era el caraceño, que era el responsable de la otra escuadra de retaguardia. Narciso Cepeda, Aurelio Núñez, Boanerges Santa María, uno al que le decíamos Carioca, un apodo que él tenía desde Chinandega y era hermano de Mauricio Martínez, el que mataron en León el 23 de julio. Márquez, que era chinandegano, otro muchacho que yo no le supe el nombre, solo por Márquez lo conocimos. Agustín Fuentes, que era hondureño, que ya había sido combatiente con Alejandro Martínez. Faustino Ruiz, también de Ocotal. Manuel Andara Úbeda, un médico muy famoso, especialista en ginecología. Antonio Escorcia, estamos hablando, fíjate bien, Antonio Escorcia, que fue chofer de Quintín Machado, el último embajador de Cuba en Nicaragua, hasta que Somoza rompe con Cuba en el 60-61. Entonces este muchacho, Antonio Escorcia, era el chofer de Pino Machado, de Quintín. Ya murió, Pino Machado murió en el 86, en julio. Francisco Trejo, otro que estaba allí, un muchacho de Masaya, pero que vivía en el Viejo. Víctor Tirado López, un mexicano, oigan esta frase de Pomares. Víctor Tirado López, un mexicano que ya estaba con el Frente Sandinista desde que nació el Frente Sandinista. Lo dice Pomares. O sea, para Pomares, Víctor Tirado López, fundador del Frente Sandinista. Para Pomares. Cipriano, hondureño. El Chele Vicente Cálix, hondureño. Tito, otro hondureño. Pedro Sarmiento y Santos Morales, un sumito. Santito le decían también, que era Mayagna. Esa era la composición de los que me acuerdo ahorita. Y yo, que pertenecía a la escuadra de retaguardia, bajo las órdenes de Mauricio Córdoba Boniche. Vamos a explicar, dice Pomares, cómo fue la entrada, las discusiones que existían por ahí. ¿Se acuerda que les decía que había que entender que esto era un proceso complejo? Ahora, escuchen por favor lo que Pomares cuenta de las discusiones político-ideológicas que había en ese momento. Por ejemplo, dice, el coronel Santos López quería que nos cruzáramos, que nos subiéramos a la cordillera que divide las aguas que van para Río Blanco, cerca de Alní. No es Río Blanco de Matagalpa, sino un Río Blanco de allá. Y las que van para el río Guineo. Y yendo sobre esa cordillera no tenemos que subir cuestas, porque vas en parte plana. Cuesta arriba pocas veces, pero son cuestas pequeñas. Pero Noel Guerrero, que era el jefe de todo el movimiento, dice que no, que nos vayamos a buscar una parte más angosta por el Atlántico. Noel llevó un mapa y así fue como convencieron al coronel, quien estuvo a punto de salirse de la montaña. Primero le dijo que no a Guerrero, que al Atlántico íbamos solo a morir porque íbamos a caer en un lugar
donde no conocíamos ni siquiera la lengua, que esa gente solo hablaba misquito y que ellos, Sandino y sus hombres, habían tenido duras experiencias con los misquitos porque le daban vuelta a los pipantes. Y le pregunta Roger Vázquez a Pomares, en ese entonces, ¿qué papel jugaba Carlos? No era dirigente. No, le dice Pomares. Incluso a Carlos lo tenía muy apartado Noel. Y le pregunta a Roger, ¿y no sabes por qué? No, le dice Pomares. Porque Noel prácticamente él quería ser el jefe de todo y no quería que hubiera alguien que tuviera argumentaciones para discutirle. Le pregunta al Porrego, ¿en ese entonces ya la organización se llamaba Frente? No, le dice Pomares. Todavía cuando estábamos en el río Patuca se está discutiendo cómo se le va a poner. Lo que pasa es que el Frente se va formando en el extranjero con el nombre de Frente Unitario Nicaragüense. Aquí en Costa Rica había una agrupación que se llamaba Movimiento Nueva Nicaragua. Y allá en Nicaragua había otra también, había otro Movimiento Nueva Nicaragua en Venezuela. Y entonces a todos los grupos los fue llamando Carlos para reunirlos en Cuba. Puestos en Cuba, decidieron que el nombre de la organización se le iba a poner dentro del país. Efectivamente entramos al país, dice Pomares. Y cuando llegamos al país, cuando estábamos en el río Patuca, en la frontera con Honduras, se acordó ponerle Frente de Liberación. Pero la gente adentro quiere que se le ponga Fuerza Sandinista. Y Carlos apoya que se le ponga Fuerza Sandinista. Carlos había propuesto en Cuba que se llamara Frente Sandinista de Liberación Nacional. Pero no prosperó porque Noel dijo que había que agrupar a todas las fuerzas de los nicaragüenses con el nombre Movimiento Nueva Nicaragua. Poquito antes de partir hacia Nicaragua, hacia Raitibucay, llegó al campamento del Patuca Chicho Cepeda desde Tegucigalpa, con Jorge Navarro y Rigoberto Cruz, Pablo Úbeda. Ellos iban con una misión, los habían mandado desde Nicaragua los compañeros que estaban a cargo del frente interno, los que estaban en el viejo, José Benito Escobar, el flaco Rolando Roque y Carlos Fonseca. Aquí cuento yo aparte, Carlos Fonseca había salido del Patuca hacia Nicaragua porque Noel Guerrero, que era el jefe del movimiento, no había querido que Carlos Fonseca entrara a la guerrilla. Carlos tenía experiencia militar, la experiencia del Chaparral, pero Noel Guerrero tenía celo. Noel Guerrero era el hombre más preparado ideológicamente, pero Carlos era el de mayor liderazgo y también tenía la experiencia militar. Entonces Carlos estaba en Nicaragua, acá con José Benito, con Rolando Roque, con Jorge Navarro y otros compañeros, tratando de organizar en el norte, en Matagalpa, un grupo guerrillero que se uniría con los que iban a entrar desde Honduras. Y además otra tarea de Carlos era formar células en las ciudades. ¿Verdad? Jorge Navarro tenía la misión de entregar en Honduras el dinero que habían recuperado en el asalto al Banco de América en mayo. La primera recuperación económica del frente la hace Jorge Navarro. Entonces llevaban los reales. Pero la cosa es que al final Jorge Navarro se termina quedando y se va en la guerrilla del Patuca. Entonces además, dice Germán, Navarro llevaba la misión de que le pidieran al coronel, oigan esto, aquí viene una cosa muy importante, un par de hombres con cierta experiencia en la organización de campamento y de montaña, que ya tuvieran año y pico, sobre 2 años de estar en la montaña, para que les ayudara a hacer un campamento y a reconocer zonas para recibir a la gente que venía de afuera. Cuando ellos llegaron, cuando llega Jorge Navarro, con Chicho Cepeda y Rigoberto Cruz, también llegó Noel Guerrero, porque ya iban de viaje, pues iban para Nicaragua. En ese tiempo nosotros teníamos un campamento a la orilla del río que se llama el Portal del Infierno, que es un afluente del Patuca, porque es un raudal muy caudaloso. Ahí se hace la última discusión, porque el coronel no quería irse río abajo. El coronel dice que si él se sale, también se va a salir un poco de gente y que enseguida lo van a acusar de haber saboteado el movimiento. Entonces el coronel dice, esta oportunidad para el pueblo de Nicaragua, que tiene que luchar y está deseoso de luchar, no la voy a sabotear yo.
Entonces voy a ir, aunque vaya a morir, junto con ustedes allá. Y así fue como el 10 de julio de 1963 hicimos viaje en un pipante grande y 2 balsas que eran de la organización Río Bajo. Contrario a lo que decía el Coronel López decía que había que ir no hacia la zona caribeña, sino hacia la zona de la Segovia, ¿verdad? A la zona de Sandino, porque él decía que tenía experiencia, que con Omiquito era difícil trabajar y que además era zona que no conocía a nadie. Se fue una de las discusiones con Noel Guerrero y van a oír ahora lo que pasa después. Son las 7:53, hoy es lunes, podemos pasarnos del tiempo. Entonces dice, se va en Río Abajo sobre el Portal del Infierno, que era un río navegable con unos grandes raudales, y arrancamos. A veces pasábamos tirados, pero había raudales de los que íbamos en el pimpante nos teníamos que bajar, pero los de las balsas no tenían chance de bajar si pasaban ahí tirados. Noel decidió que se fuera con nosotros Navarrito y Roberto Cruz. O sea, Jorge Navarro y Roberto Cruz se van a Haití Bocay porque Noel Guerrero les da la orden que se incorporen. Ellos no han estado en el campamento del Patuca. Después de 3 días de camino río abajo, llegamos a un lugar donde sacaron mapa. Después atravesamos la montaña, 2 días de camino, y salimos al río Coco. 15 hombres de la vanguardia. A mí me pasaron a la vanguardia y pasé a formar parte de la fuerza que iba a tomar Haití. Y anexaron a Navarrito, Jorge Navarro, y a Rigoberto Cruz para tomar pipantes en el río Coco y subir al resto de gente que quedaba abajo del río Blanco. Bueno, y cruzamos. Llegamos. Tomamos el pueblo sin dificultad, pues no había guardias ni nada. Era un pueblo abandonado por la guardia. Haití. La mayoría de los habitantes eran de la religión morava. Nos instalamos allí, buscamos pipantes que tenían gasolina de motor y los demás se fueron río abajo. El 23 de julio de 1963 en la mañana entró el resto de la gente. Estuvimos ahí hasta el 24. Ese día salimos de ahí río arriba, ya todos en 3 pipantes, con la misión de llegar hasta Bocay. Llegamos a otro poblado indígena, Guaraquistán, y como no llevábamos suficiente gasolina, entonces decomisamos al comisariato toda la provisión que había ahí. Capturamos a un cacique, un jefe político somocista, que era el que vivía masacrando a los indios ahí. Y lo llevamos, le quitamos la pistola y parte de lo que había en el comisariato se le repartió a los indios del lugar. Un poco de provisión que no nos llevamos. De ahí se decidió que nos fuéramos 17 de nosotros en un pipante grande. ¿Cómo se comportó la gente?, le pregunta el borrego. Pues claro, alegres, dice. Un poco temerosos al principio. Los padres escondiendo a las hijas, porque creían que éramos lo mismo que la guardia. Después nos dimos cuenta que cuando llegaban ahí los guardias, el comandante de la patrulla solo le mandaba decir a los hombres que tenían hijas grandes que las mandaran para que fueran a dormir con los guardias, porque ellos andaban ahí jodidos entre la montaña y que necesitaban una mujer. Todos ellos escondían a sus hijas, pero nosotros decíamos que no se fueran, porque teníamos rodeado el poblado, que no se preocuparan. Al principio ellos creían que éramos guardias, pero ya después, cuando miraron el trato, ya todas las mujeres y todos los pobladores muy alegres con nosotros, ya se les había quitado el temor, ya conversaban, ya comenzaron a hablar en español, porque al principio no querían hablar en español. De ahí ellos, los otros guerrilleros, se pasaron a Cerro Grande en 2 pipantes con el resto de la gente, y el 24 de julio nos fuimos 17 río arriba. El 25 de julio dormimos en una casa porque creíamos que no había hombres. Entre nosotros el que hablaba miquito era este Cipriano, que había vivido en el río Coco. Era nicaragüense hondureño, vivía en Honduras y vivía en Nicaragua. Pero quién sabe qué clavo tenía en esos días que estaba viviendo al lado de Honduras. En todas las casas que preguntábamos por los hombres decían que andaban trabajando en el Tuno,
sacando leche de tuno para chicles y para gomas de neumático. Entonces llegamos a un lugar y estando ya a 3 vueltas de Bocay, una mujer le dice en Misquito a Cipriano, le dice, ustedes son los guardias que andaban ayer en una avioneta. Entonces Cipriano llama al coronel y le dice que en el pueblo vieron una avioneta sobrevolando el día anterior el río. Entonces el coronel dice, nos vamos a bajar del Pipante, nos vamos a ir adelante y que dentro de 1 hora se vayan los pipanteros. ¿Hay gasolina? Sí, hay gasolina, le dice. Pero el marcador lo tenían malo. Después de 1 hora de camino, el 26 de julio, nosotros encontramos huellas como que había estado gente acostada en la orilla. Y en eso un avión bombardero pasó bajito sobre el río Bocay, levantándose. En ese momento nos alcanza uno de los pipanteros, ya con su mochila, porque nosotros nos habíamos ido solo con los tiros y el arma. Y el pipante no tiene gasolina. Pero nos dicen que 2 mujeres que iban en un pipante a Palanca, al otro lado del río, los habían adelantado. Y ellos dijeron, los pipanteros, esas mujeres van a avisar a la guardia. Entonces el coronel le dice a Chicho, le dice a Pedro Sarmiento, que era el mejor caminante, péguese a la orilla de estas mujeres, a la orilla del río, pero corriendo, le dice. Cuando estas mujeres crucen en la otra vuelta del río, tienen que buscar la corriente y cruzarse a este lado. Entonces las captura para que no sigan avanzando. Son las instrucciones que le da el Santos López. En eso, dice, nos alcanza Chente y dice que no hay gasolina. El coronel manda a Tito y le dice, dígale a la gente que se regrese, que vamos a levantar las mochilas. Pero ahí hay una cosa que viene, prácticamente un levantamiento entre el grupo. Un grupo que quería irse. ¿Quería irse para dónde? Querían irse, le dice Pomares. Decían que iban a tomar Bocay. Pero eso no lo oye el coronel López, sino que eso dicen cuando Tito les va a avisar que se regresen. Entonces Chicho Narciso Cepeda se regresa con Tito. Pero los del grupo, donde está Jorge Navarro, agarran a Chicho y le dicen, no hombre, no te regresé. Y el viejo se cagó, refiriéndose al Santos López. Nosotros vamos a ir a tomarnos Bocay, le dicen a Chicho Cepeda. Entonces lo encañonan, le quitan la carabina, que era su arma de guerra, y le dan a cambio una pistola 38 para que no se vaya desarmado a buscar al coronel López. Chicho Cepeda finalmente alcanza al grupo que va encabezado por el coronel López y va a Pomares ahí con la pistolita y ya les cuenta lo que iba a pasar. Entonces le pregunta el borrego a Pomares, ¿y quiénes se fueron? ¿Quiénes se sublevaron al mando del coronel López? Éramos 17 y se fueron 10. Se fue Mauricio Córdoba Bonicha, se fue Iván Sánchez, se fue Modesto Duarte, que era el jefe que eligieron como jefe a Modesto Duarte. Se fue Chico Buitrago, Francisco Buitrago, se fue Jorge Navarro, se fue Pedro Sarmiento, se fue Chico Trejo, se fue Sebastián Montoya. 10 se fueron. Este Sebastián Montoya es el hijo de Bacho Montoya, el histórico colaborador de Sandino. Yo aquí les conté, ¿se acuerdan que les leí el pasaje donde Omar Cabeza cuenta en Montaña es más que una inmensa estepa verde, cuenta cómo mataron a Bacho Montoya, a su esposa y a su hijo? Ahí es donde matan a Sebastián. Sebastián sobrevive a Raitibocay. Se va para su casa allá en el lado de la Segovia y ahí lo mató la guardia con su papá y con su mamá doña Juana María, el 8 de mayo de 1976. Estos son los 10 que se fueron entonces. No están todos los nombres, pero está Mauricio Córdoba Boniche, Iván Sánchez, Modesto Duarte, Chico Buitrago, Jorge Navarro, Pedro Sarmiento, Chico Trejo y Sebastián Montoya. Son los 8 que menciona Pomares, pero se fueron 10. Y el otro que menciona es Rigoberto Cruz. Aquí lo dice. ¿Argüello ahí también? No, le dice. Ahí se fue también Navarrito.
¿verdad? Que ya lo mencionamos, y se fue Rigoberto Cruz, ese es el 9º. Y Rigoberto Cruz dicen que dijo, bueno, dice, yo venía a traer 2 hombres, pues y de ahí, si nos vamos 10, pues vamos mejor. Hasta aquí llega el relato de Pomares. El miércoles seguimos con esto y con las evaluaciones de Víctor Tirado, de Tomás Borges, del propio Pomares y de otros compañeros. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Cada uno de vosotros, nicaragüenses, es un soldado de ese ejército, porque en cada uno de vosotros se está despertando el amor a la patria en la forma de la dignidad. Soberanía en mi tierra se escribió con letras grandes, no con tinta sino con sangre, a lo largo de la historia. Y ahora viene a mi memoria lo que les dijo el más grande, héroe de la Segovia. Esta no la discutimos, nada más la defendemos, y es que aquí ya no queremos injerencias extranjeras, por la que un día Sandino enarboló la roja y negra. ¡Viva Sandino! Revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que debe ser cambiado, es igualdad y libertad plenas, es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos, es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos, es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional, es defender valores en los que se cree al precio de cualquier sacrificio, es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo, es no mentir jamás ni violar principios éticos, es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.